Judas 1, del 1 y 2. Bueno, pues hoy iniciamos este estudio del libro de Judas. Es solamente un capítulo. Y pues, así como estudiamos el libro de Jonás, una predicación expositiva, versículo a versículo, la intención es que también lo hagamos con el libro de Judas. Posteriormente, quizás sea Ruth, más adelante quizás sea Santiago, algunas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Hay de dónde estudiar, hermano. Hay mucha bendición en estos libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Yo lo voy a leer. Ustedes pueden ir siguiendo con su vista. Dice: salutación. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias porque nos permite estar aquí reunidos, Señor, después de un día de trabajo, Señor, después de un día de actividades cotidianas. Tu pueblo, Señor, se ha tomado el tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para alabar tu santo nombre. Señor, ya hemos iniciado este diálogo con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas, himnos, peticiones y acciones de gracias, Señor. Y ahora vamos a escuchar tu voz a través de tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor, que nos des sabiduría, que abras nuestros oídos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos discernir tu palabra. Y que en estos dos versículos, que pues de primera vista pues suena como a un saludo, podemos encontrar bendición, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias y todo esto te pido, Señor, también que hoy que iniciamos este estudio del libro de Judas, podamos nosotros ver a Cristo a través de este libro. Que nosotros podamos también ver la intención del autor para cuidar a la grey, para cuidar a la iglesia, Señor. Cuidarla de falsos maestros, de lobos vestidos de ovejas, Señor. Señor, esperando que este libro sea de bendición para tu iglesia. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues este libro de Judas, pues empieza con un saludo, ¿no? Así como diferentes cartas que podemos ver en el Nuevo Testamento. Podemos ver cartas, por ejemplo, de Pablo, cartas de Pedro. Vemos cómo van dirigidas esas cartas y hacia quién va, quién las escribe y quién va, a quién va dirigido, ¿no? Podemos ver en Romanos 1:1, vemos cómo pues Pablo escribe esa carta y va hacia un remitente, va hacia un destino. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vemos quién emite esa carta, quién la escribe. También podemos ver en Pedro, precisamente en primera de Pedro 1:1, podemos ver también esa segunda de Pedro 1:1, podemos ver también quién escribe esa carta y hacia dónde va dirigida. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En Santiago también vemos pues cómo empieza esta carta. Efesios, Santiago.
Vemos ahí cómo es esta carta, hasta quién va, quién la escribe y hasta quién va dirigida. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Vemos ese corte que está dando todas estas cartas, quién las escribe. Y tiene una constante. La constante es que se denomina siervo de Jesucristo. ¿Sí? Judas tiene una característica también importante. Judas, lo vamos a ver a través de la Biblia, que es el hermano de Jesucristo. Así como también lo es Jacobo, que es Santiago, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si nos ponemos estrictos, podemos decir que es el medio hermano, porque pues fue el Espíritu Santo y María. Pero ya después de que nació nuestro Señor Jesucristo, vemos que José y María pues hicieron su vida, ¿no? Tuvieron hijos. Lo contrario a lo que dice la iglesia tradicional dice que María es siempre virgen. Ellos afirman que María no tuvo hijos después. Y cuando hay versículos precisamente de la Biblia que dicen, oye, está tu madre y tus hermanos, ahí dicen los católicos, dicen, se está refiriendo a los hermanos, a la hermandad. Pero vemos, a través de la Biblia, y ahorita vamos a profundizar, ¿quiénes son Jacobo, que es decir, Santiago, hermano de Jesucristo, y quién es Judas, hermano de Jacobo? Vamos a ver precisamente dónde se encuentran esas referencias en las que nosotros podemos ver quién es Judas, el autor de este libro que vamos a estudiar. Lo podemos ver precisamente en Mateo 13:55. Vamos a Mateo 13:55. En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces vemos que ahí, precisamente en este texto, en este versículo, está diciendo quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El hijo del carpintero, refiriéndose a José. Obviamente pues sabemos que fue por obra del Espíritu Santo. Dice, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo. Fíjense, ahí dice, Jacobo es Santiago. Jacobo es precisamente el autor de la epístola de Santiago. También hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios no lo permite, hay también muchísima bendición. Es una carta pastoral, Santiago. Por la bondad y por la misericordia de Dios, me tocó exponer el libro de Santiago en Misión Betel. Fueron 20 y tantos sermones, hermanos, en el solo libro de Santiago. Mucha bendición, es una carta pastoral y es de bendición para la iglesia. Bueno, entonces es Jacobo, entre paréntesis Santiago, José, Simón y dice y Judas. Entonces ahí vemos en este versículo de Mateo 13:55 que nuestro Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos. Bueno, como les comentaba, si nos queremos poner estrictos, pues medios hermanos, ¿sí? De María y de José. También vemos esa referencia a un texto paralelo en Marcos 6:3. Marcos, está ahí en el siguiente libro, delante de Mateo. Marcos 6, versículo 3. Marcos 6:3 nos dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
Una vez más, ahí en ese texto, ahora en Marcos, también da esa referencia, que nuestro Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos, y uno de ellos es precisamente Judas. Bueno, así como, no sé si recuerdan, hermanos, así como me tocó predicar lo de Nicodemo, como Nicodemo al principio no creía, él fue a visitar a nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en Juan capítulo 3. Nicodemo fue a visitar a nuestro Señor Jesucristo de noche, indagándole, con dudas, y vemos que en la crucifixión mostró esa fe, mostró evidencia que creyó en nuestro Señor Jesucristo Nicodemo. ¿Sí? Cuando pidió el cuerpo con José de Arimatea, vemos ahí ese cambio, que al principio no creía y después creyó. También lo vimos con el ladrón de la cruz, que como en un versículo decían que le injuriaban los 2 malhechores, ¿sí? Se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que después ese malhechor mostró arrepentimiento y fe. Lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El título de esta predicación, hermanos, es cómo pasamos de muerte a vida, de la ignorancia, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, a ver la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, a una vida eterna, de muerte a vida. Y lo vamos a ver precisamente, lo vemos ahí escondido entre estos saludos. Vemos cómo Judas fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, no creía en nuestro Señor Jesucristo, incluso nos dice un texto que los tildaban de zafado, de loco, de deschavetado a nuestro Señor Jesucristo, y después fue un gran líder, Judas, Jacobo, y que fue pues punta de lanza para expandir el Evangelio. También vamos a ver en este libro de Judas cómo hubo limitantes, pues como lo acabo de comentar, la misma familia, los mismos hermanos de nuestro Señor Jesucristo no creían en Él. Y nos vemos identificados, hermanos, nos vemos identificados con Cristo, porque Cristo tenía esa misión, tenía ese ministerio, obedecer la voluntad del Padre, pero su familia no lo apoyaba. Su familia estaba en contra de ese ministerio. Y podemos vernos nosotros reflejados en Cristo, ¿no? Él sufrió lo que nosotros quizás sufrimos en esos momentos de que nuestra familia pues nos tilda de locos. Nuestro Señor Jesucristo lo padeció. Él padeció de todo. Y Él conoce nuestras necesidades y nuestras aflicciones más que a nadie. Y de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. En estos 2 versículos, en esta salutación de Judas 1 y 2, vamos a ver a Judas. Y vamos a ver precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a iniciar. Hechos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Hechos 1:14. En Hechos 1:14, pues ustedes como ya sabrán, pues Hechos fue escrito, el autor es Lucas, y Hechos precisamente ya es después de que nuestro Señor Jesucristo pues fue muerte, resurrección, cuando ya ascendió, y es precisamente Hechos de los apóstoles, cómo los apóstoles están expandiendo el Evangelio. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí, precisamente, ahí vemos cómo este ministerio
con los apóstoles y los hermanos de nuestro Señor Jesucristo se están precisamente expandiendo. Pero vamos a ver precisamente ese rechazo de los hermanos de Jesús. Eso lo vemos en Juan 7:5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 7:5. Juan 7:5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y ese precisamente Juan capítulo 7 dice, incredulidad de los hermanos de Jesús. Lo voy a leer desde el 1, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sí? Vemos ahí esa incredulidad precisamente de sus mismos hermanos. Vemos ahí ese rechazo de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo comenté hace un momento, ¿sí? Ese rechazo, incluso ese desprecio, muchas veces lo vemos en nuestra familia, por seguir la voluntad del Padre. No es nada nuevo, hermanos, que nuestra fe produzca rechazo en nuestra misma familia, tanto en nuestra familia de sangre, y nuestro círculo de amigos, que también para algunos es considerado una familia que tú escoges. Muchas veces, cuando ellos saben que eres cristiano, hay ese rechazo. Y también lo vemos, ese rechazo, precisamente en Marcos 3:21. Marcos 3:21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí, está mal, está delirando, ¿sí? Está fuera de sí, está fuera de sus facultades. Vemos ahí ese rechazo precisamente de Cristo. Vamos a regresar a Judas 1. Judas 1. Lo voy a volver a leer. Dice, Judas, siervo de Jesucristo. Entonces ya vimos con estos versículos, ya vimos quién es Judas. Judas es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, siervo de Jesucristo. O sea, no se presenta como soy el hermano de Cristo. No se presenta vanagloriándose, porque hubiera sido una muy buena referencia, ¿no? Decirle, pues yo soy el hijo de nuestro Señor Jesucristo. Hubiera sido más fácil decirlo, pero aquí está denotando humildad, está denotando mansedumbre. Y nos dice, siervo de Jesucristo. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le preguntaron que quién era el mayor. Querían buscar un lugar especial a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que el mayor es ese que sirve. Es ese que el que sirve, ¿sí? Ese es el mayor. Y así como lo describe Judas, siervo de Jesucristo. No es un lugar de que avergonzarse ser siervo. En el original griego, siervo es esclavo. A esa magnitud, pues a ese nivel de servir. Siervo de Jesucristo. Y hermano de Jacobo, fíjense. No es algo de que avergonzarse ser siervo.
Es un lugar especial, es un lugar privilegiado servir a Dios, servir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí da esa referencia que ya comentaba. Dice, y hermano de Jacobo. Ya vimos los pasajes bíblicos que es Jacobo, que es Simón, que es José y que es Judas. No hay que confundirlo con Judas Iscariote, ¿no? Porque ese es otro. Judas precisamente comparte el nombre, sí, pero este Judas es hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí en ese versículo está explicando, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Y dice, ¿a quién va dirigida esta carta? Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En Jesucristo. Llamados, dice ahí. A los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Toda la iglesia, hermanos, tú y yo, fuimos llamados. Fuimos incluso, dice la Biblia, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esta carta va dirigida a esta iglesia de la que está precisamente Judas, pero también va dirigida a nosotros, porque también somos llamados y somos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En 1 Corintios 1, del 26 al 29, hace referencia a Pablo en esta carta a los Corintios. Menciona precisamente esa palabra, llamados. 1 Corintios 1, del 26 al 29, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 26 a 29. Perdón, va a ser 2 Corintios. 2 Corintios 1, 26 y 29. Déjenme revisarlo, hermanos. Corintios 1, 26 y 29. Sí. Sí era bien la cita, hermanos. 1 Corintios 1, 26 al 29, una disculpa. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Entonces ahí vemos ese llamamiento. Dice, a los que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así como Judas está hace mención precisamente a los llamados, a los amados. Así Pablo también utiliza esa referencia, ¿no? De que somos llamados, ¿sí? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. También hay un versículo que dice que somos linaje escogido, nación santa, al real sacerdocio. Se encuentra en 1 de Pedro 2. Y ahí también vemos precisamente esa referencia de que somos llamados, de que somos escogidos. En 1 de Pedro 2, 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Vemos ese llamado. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Sí? Así como lo describe Judas. Judas dice, a los llamados. Entonces, Dios nos llamó, hermanos, a los llamados santificados en Dios Padre. También Dios nos manda a una santificación. Sed santos como yo soy santo. Pablo dice, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Vemos esa santificación y como lo comenté en una ocasión, que un teólogo lo explica magistralmente, ¿no? Lo dice, se llama John Stott, dice que Cristo nos envía, la ley nos envía a Cristo para justificación. La ley nos envía a Cristo para justificación. Nosotros no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas. Nosotros vemos la ley, los 10 mandamientos y decimos, no podemos, con nuestras propias fuerzas no podemos cumplir la ley. Entonces, la ley nos envía a Cristo para justificación. Ahora, ya estamos en Cristo, ya somos justificados por medio de Él, por su sangre preciosa, porque Él es justo. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El único justo fue Él. Ese sacrificio perfecto, ese cordero sin mancha, pagó el precio. Entonces ya somos justificados. Y ahora, una vez más, la ley nos envía a Cristo para justificación y ahora Cristo nos envía de vuelta a la ley, pero ahora para santificación. Entonces, vemos cómo ese teólogo, John Stott, lo describe muy bien. Y es bíblico eso, ¿sí? Nosotros, con nuestras propias fuerzas no podemos, necesitamos una justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de ese sacrificio. Y ahora, ya con Cristo, ya el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora sí, ya vamos a la ley, pero hacia una santificación. Ya con Cristo, ya con el Espíritu Santo que mora en nosotros, ya no vamos a mentir, ya no vamos a decir falso testimonio, a robar, a codiciar, ya no vamos a incumplir toda la ley. ¿Sí? Entonces, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Guardados en Jesucristo, Filipenses, y aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. ¿Sí? Ya tenemos ese regalo que nos dice Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ahora, ya que tenemos esa fe, ya que tenemos ese regalo que es la fe que nos da Dios, ahora, en esta vida de santidad que estamos buscando, esta santidad, estamos en proceso de santidad, ¿sí? Y como dice Filipenses, y aquel que comenzó la buena obra, ya la comenzó en ti y en mí, la buena obra. Ya creímos, ya tuvimos ese regalo que Dios nos dio, y ahora viene un proceso de santificación. ¿Sí? Sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor, dice otro versículo. Entonces ya en esa vida de santidad es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero buscamos esa santidad, hermanos. ¿Sí? Y esa santidad, dice, aquel que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando. Mismo Dios nos va a dar las armas para perfeccionar. Si nos vamos a Efesios 6, la armadura de Dios, ¿no? Esas armas nos capacita Dios, nos guarda, ¿sí? Guardados en Cristo. Hay un versículo que dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces somos guardados en Jesucristo. En este versículo, fíjense, ¿cómo profundizamos, ¿no? ¿Cómo vemos quién es Judas, hermano de Jacobo,
bueno, el hermano de Jacobo, que a su vez es hermano de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto Judas es hermano de nuestro Señor Jesucristo, ya vimos los versículos, y ahora vemos que esta carta va dirigida a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Dice el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Este versículo 2 es como un saludo, ¿sí? Buenos deseos, ¿sí? Como podemos decir, Dios te bendiga, que la gracia y paz, dice otras epístolas, dice gracia y paz, ¿sí? Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vemos en Corintios 13, ¿no? El amor de estos tres, y el mayor es el amor, ¿sí? Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Vamos a ver lo que dice. Primera de Timoteo 1:2, que Pablo a Timoteo precisamente menciona eso de amor. Corintios, Colosenses, Judas. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz. Vemos como Pablo también utiliza pues este saludo, ¿sí? Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. También hay estos dos versículos de 1 Timoteo, un saludo, dice salutación a quién escribe y a quién va dirigido. En Tito 1:4 también menciona gracia y paz, ¿no? Tito 1:4 dice a Tito, verdadero hijo en la comunión de fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sí? Como vemos ahí como ese amor entre hermanos, ¿no? Escribe Judas, ¿sí? Se presenta, da sus credenciales, quién es, ¿sí? Y también manda un saludo. Vemos esa comunión entre hermanos. Y lo vemos en el Salmo, ¿sí? En el Salmo que dice que, Salmo 113 me parece, si no me equivoco, que dice que cuán delicioso y agradable es ver a los hermanos juntos en armonía, ¿no? Vemos cómo él se siente pues arropado, da buenos deseos a los hermanos de la fe, ¿no? Vemos esa intención de cuidado, de buenos deseos, y no solamente de palabra, también de hechos, ¿no? Porque también la Biblia dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Vemos implícitamente también ese cuidado, esa preocupación, esos buenos deseos, gracia, misericordia y paz. Ya para terminar, hermanos, Judas 1:2 dice, bueno, lo voy a leer una vez más los dos versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vemos en estos dos versículos, hermanos, cómo Judas hay este saludo a primera vista, como lo comenté. A primera vista, pues podemos decir, no, pues es un saludo, pero vemos quién es Judas. Y en ese profundizaje vimos cómo, pues, el contexto en el que estaba Judas, ¿no? Que no creía en nuestro Señor Jesucristo, siendo su familia, siendo hermano. Cuando él estaba en su ministerio, ¿no? Fue hasta que resucitó cuando ya inicia ese ministerio, junto con Jacobo, entre paréntesis Santiago, son punta de lanza en este ministerio, son pilares de predicar
predicar precisamente el Evangelio. Lo que podemos aterrizarlo a nuestra vida cotidiana es precisamente lo que comenté. Muchas veces nuestra misma familia nos rechaza, muchas veces nuestra misma familia, amigos, pues hay esa resistencia, pero debemos de orar, hermanos, para que Dios también tenga misericordia de ellos, así como lo hizo con Judas, que antes no creía, que antes menospreciaba o minimizaba al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sus ojos fueron abiertos y creyó en Él. Y inició ese ministerio. Así como Nicodemo también. En Juan 3 fue de noche a preguntar, a indagar a nuestro Señor Jesucristo. Y junto con José de Arimatea, pues mostró reverencia, ¿no?, al cuidado del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El ladrón en la cruz también, burlándose de nuestro Señor Jesucristo, los dos. Y al final vemos cómo en su amor y su misericordia Dios lo llamó. El tema es ese, hermanos, que para Dios nada es imposible. Y podemos orar por nuestra familia, para que sean también alcanzados, para que el amor, gracia y paz también sean con ellos. Y no solamente a nuestra familia, sino a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Porque para Dios nada es imposible. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por estos versículos, Señor, por este inicio de este libro de Judas, que vemos a primera instancia un saludo, Señor. Quién escribe y a dónde va dirigido. Pero vemos en la vida de Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, ese cambio radical de su vida, Señor. Gracias, Señor, porque en el pasado nosotros también estábamos en una situación similar. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fue por tu amor y por tu misericordia que nos diste ese regalo de fe, Señor. Esa gracia sublime, ese favor inmerecido, Señor. No lo merecíamos nosotros, pero tú muestras tu amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Gracias por ese regalo de fe, Señor. Gracias porque nos vemos reflejados en Judas, que antes estábamos en el mundo practicando pecados, Señor. Pero fue por tu amor y tu misericordia que nos alcanzó el Evangelio, Señor. Te pido, Señor, por nuestras familias, por las familias de cada hermano que se encuentra aquí. Tú conoces el contexto de cada familia, Señor. Hijos, esposos, hermanos, padres, nietos. Tú conoces toda nuestra familia, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, para que también sean alcanzados, Señor. Danos las palabras, Señor, para compartir el Evangelio. Y que ellos, en algún momento, ellos puedan estar aquí con nosotros, alabando tu santo nombre, Señor. Y proclamando el Evangelio a lo que fuimos llamados, Señor. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Y esperando, Señor, que este libro de Judas sea de bendición, Señor, para tu iglesia. Señor, gracias. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.